Amigos de Camex, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un horario diferente el día de hoy por un tema, sobre todo de negocios, que surgieron una posibilidad de cerrar un trato el día de hoy y nos complicaba el tema del horario. Les pido mil disculpas. Logré comunicarme con algunos de los chicos que siempre están con nosotros en nuestros cursos y les pude avisar el cambio, ¿no? Sin embargo, nuestra sesión de las 5 sí va a ir en el horario frecuente. Es un gusto siempre estar con ustedes. El día de hoy en el curso de agente financiero está pauteado y fíjense que no ha sido en realidad algo que nos hayamos propuesto hacerlo directamente, pero está calzando el tema de riesgo crediticio con lo que estamos avanzando tanto en administración bancaria integral como lo que ya entramos el día jueves que viene en el curso de gestión de riesgos financieros directamente ya en lo que es en el marco del riesgo crediticio, lo que es la evaluación crediticia, la evaluación financiera para nuestros clientes directamente. Lo de hoy día dentro de lo que es el curso de agente financiero tiene que ver con el perfil de analista de créditos en el segundo módulo, en realidad, que es módulo de gestión de créditos, para poder enmarcar Janet, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Para poder enmarcar la gestión del analista de crédito, del perfil del analista de crédito dentro del tema estrictamente de riesgos, ¿ok? Ya me llegó el video por acá, vamos a ponernos acá para ver quiénes están conectando a través del Facebook Live. Les agradezco siempre que estén acá con nosotros. Ya saben que, Kevin, ¿cómo estás? Te envié el Messenger con una fotografía, Kevin, de la dirección. Le estoy comentando a Kevin esto y se los envié a algunos de los chicos que siempre están con nosotros acá en las transmisiones por el Facebook Live. Por si acá a alguien le interese, el día de hoy salió y vamos a compartirlo porque creo que lo dejé en la pantalla directamente. A ver, primero está esto que quiero que lo veamos. Lo vamos a ver también aquí en el curso, pero en pantalla. A ver, permítame. Hoy día no sé qué, tengo problemas con toda la parte técnica. A ver, veamos qué está pasando por acá. Angie Cordero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros. A ver, nos estamos saliendo. No, creo que sí se está viendo la pantalla. Kevin, porfa, confírmame si estás viendo mi pantalla de LinkedIn. Aquí está. Esto es lo que les he enviado a algunos de ustedes, que me parece importante y oportuno para justamente los temas que estamos viendo. Hay una convocatoria que es muy interesante de parte de Superintendencia de Banca y Seguros como analista de gestión de riesgos internos. Alguien me dijo, oye, pero yo no cumplo el requisito del tiempo que piden, porque, a ver, los requisitos, muchas gracias, Kevin. La convocatoria es para analista de gestión de riesgos internos. El requisito es que sean bachiller o titular en administración de empresas, ingeniería industrial o de sistemas, economía o carreras afines, con deseable posgrado, maestría en administración y afines, contar con conocimientos a nivel intermedio, y eso es lo que a mí me llama mucho. Tuve la oportunidad de postular una vez a superintendencia y realmente el examen fue bastante exhaustivo y bastante fuerte en tema de conocimientos. Me llama mucho la atención que pidan un nivel intermedio en cuanto a Office y base de datos. Bueno, dicen en experiencia mínima 5 años en labores similares y o participando en la implementación de la gestión de riesgos y la evaluación de controles en el diseño e implementación de indicadores de desempeño CREIN y KPI, implementación y monitoreo del sistema de control interno, gestión de riesgos, seguridad de información, ciberseguridad y continuidad del negocio, así como el seguimiento a la implementación de la ley de protección de datos personales. Es una interesante propuesta y de verdad yo les aseguro, y tengo conocidos, que la superintendencia es una de las empresas, considero yo a nivel Perú, más allá de que esté dentro del sistema financiero, es una de las empresas top de mejores lugares donde trabajar. La protección a sus trabajadores es muy buena, los salarios no son nada despreciables. Yo creo que hay una buena línea de carrera, teniendo en cuenta que hay muchas tendencias dentro del sistema financiero que se pueden desarrollar. Aquí hay una acerca de los requisitos que hay que verlos. Yo realmente aquí ya no había entrado.
como les digo, internet está malazo el día de hoy. Espero que no tengamos ningún contratiempo en la clase. Bueno, aquí está el detalle, ¿no? A través de Boomerang, en realidad, es la postulación que están pidiendo, ¿no? A ver, debería pasar una evaluación escrita en conocimiento inferior a nivel de análisis, presentación de informes y conocimiento. Este es el más bravo, esta parte de acá es la más brava. Yo les animo a que postulen, de verdad. Les animo a que postulen, les animo a que participen de este tipo de procesos. Ya como le contesté a alguien que me dijo, mire, que tengo esta imposibilidad de repente, ya déjalos a ellos que evalúen, porque van a evaluar tus capacidades, van a evaluar tu perfil, y posiblemente, no, gracias a ti, Kevin, me está contestando el Messenger, ya queden ustedes que se muestren. Si ustedes son talento, es un talento que se debe mostrar, el talento se debe mostrar, ¿ok? Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en Economía, mi especialización es la orientación financiera, crediticia, comercial y de seguros. Es un gusto siempre estar con ustedes. Y en el marco de lo que les venía diciendo, de lo que nos toca ver el día de hoy en la bacán, muy bien, Kevin. Esas son situaciones que uno debe propender y a los que estamos un poco lejanos de esto ya, por un tema de tiempo, de desarrollo profesional, yo sí animo a las personas, a las nuevas generaciones como ustedes, que entren a procesos como estos. Son empresas bastante buenas. Otro tema, por ejemplo, la Contraloría a mí me ha sorprendido porque normalmente yo tenía por enterado que inicialmente Contraloría tiene una especificación en cuanto a las disciplinas profesionales con las que trabaja normalmente. Entendía que requerían contadores, etcétera, etcétera. Y hace 3 años ya, participé de un proceso multidisciplinario, pedían hasta médicos. ¿Por qué? Porque hoy en día los procesos de control, ya a nivel gubernamental, a nivel público, requieren de profesionalización respecto a temas muy específicos, porque imagínense que hay que hacer la auditoría de la gestión en la construcción de un hospital. Hay mecanismos o parte médica que requieren la especialización de una opinión médica. Si tienen que realizar una inspección, un control a una obra arquitectónica, requieren de un arquitecto. Entonces, y la postulación fue masiva, tal cual un examen de admisión a la universidad, había una postulación de casi 40.000 personas a nivel nacional, porque la distribución del personal estaba destinada a todo el Perú. Y tú ponías la sede a la que hubieras querido pertenecer o a la que querías pertenecer, y llegamos a ese examen. Habremos llegado a unos 12.000 personas, porque el tema curricular, que era el previo, fue bastante exhaustivo. De ahí nos tocó una entrevista virtual y ya lo último era el examen, ya con el examen, y aparte que, igual que la Superintendencia de Contraloría, por ejemplo, está muy bien reconocida a nivel laboral. Es uno de los mejores sitios para trabajar en el Perú. Y lo que nos decía, por ejemplo, quien nos tomó el examen, y eso es lo que a lo que traigo a colación a raíz de esta postulación que pueden hacer a través de Superintendencia de Banca y Seguros, es que las puertas se pueden abrir en cualquier momento. Y esta persona que nos administraba o que nos suministraba el examen, nos dijo, yo entré a Contraloría al quinto de este examen. La quinta vez que se tomó este examen. El 2020 no ha habido el examen, pero sí ha habido el 2018 que postulé yo, el 2019, el 2020 no había examen. Y yo siempre estoy entrando a la página de Contraloría porque de verdad me encantaría trabajar. Si vuelvo a una labor dependiente, me encantaría ir a trabajar ahí. Y aparte que no pagan nada mal, y son trabajos que o sea, de rendir, te vas a quedar trabajando siempre ahí. Y con buenas escalas vas a tener una buena jubilación y todo eso, ¿no? Buenas prestaciones, que son las que se llaman, cuando un trabajador tiene algunos beneficios por su trabajo. Lo mismo sucede con la superintendencia, es que les animo a que intenten, ¿no? Las puertas, de verdad que se pueden cerrar una vez hasta que sigamos tocando y las podamos abrir con nuestros méritos.
Y entrando de lleno a nuestro tema del día de hoy en la charla, quiero mostrarles un artículo que me pareció bastante interesante y preciso respecto a lo que estamos viendo justamente, ¿no? A lo que estamos viendo en el desarrollo de nuestro curso, en este caso el día de hoy de agente financiero. Dice sectores por nivel de riesgo crediticio. Tomen nota, si fuera posible, de esta persona y yo les recomiendo siempre, ya han habido 2 o 3 personas que nos siguen a través de los cursos aquí en CAMEX y se han contactado conmigo a través de LinkedIn. Ya nos conectamos como es una red social, es como si nos hemos agregado, digamos, ¿no? Fíjense ustedes, a ver, estoy viendo en blanco la pantalla, ahí está, ya se contactó lo que estamos viendo ahorita. Tomen nota de esta persona. Esta persona es un profesional que permanentemente está sacando temas de análisis bastante buenos. Y fíjense ustedes, y vamos a leer el post que pone el señor Leonel Alemán, que está relacionado a microfinanzas, riesgos, finanzas, docencia también. Sectores por nivel de riesgo crediticio post-COVID a fin de orientar el crecimiento de las entidades microfinancieras. Ya les he dicho, acá vamos a tratar permanentemente el tema microfinanciero bajo la consideración o bajo nuestra propia premisa de que las microfinanzas en temas crediticios, en temas de ahorros, en tema de microproductos, si queremos llamarle de una u otra forma. Rosita, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida. Te envié también un mensaje por el Messenger respecto a la hora del curso, por si acaso. Y no sé, creo que también te envié una convocatoria que hay de superintendencia, que la acabamos de ver ahorita antes de salirnos al curso y directamente te la voy a mostrar, si no, hazme recordar de enviártela. Y les digo, sí, en LinkedIn es importante relacionarse. Este señor publica muchos artículos de muy interesante y buen análisis. Como les he dicho siempre, nadie puede ser dueño de la verdad. Es más, yo puedo ser un charlatán con usted, yo le puedo contar el cuento chino del año acá. Sin embargo, es importante que ustedes se nutran de todas las opiniones que puedan. Y partamos de algo, y que es muy importante para el tema del riesgo, que es el tema que estamos realizando en este momento en nuestro curso de agente financiero. Para poder evaluar el riesgo, ya no solo en las 3 fases que yo les decía del control, la mitigación. José Antonio, ¿cómo está? Buenas tardes. Ah, qué gusto, casi paisanos, José Antonio, yo soy piurano. Mi padre era de Monsefú, así que estamos casi cercanos, casi paisanos. Les decía, bajo el tema de la medición, el control y la gestión del riesgo o la administración del riesgo, es importante que tengamos la mente abierta. Para, primero, que no nos sorprendan cosas que existen y que a veces en el devenir de nuestra vida, en el entorno personal, profesional en donde nos desarrollamos, no necesariamente tenemos que verlas en forma cotidiana. Por eso es importante que para la evaluación, la gestión, la administración, la mitigación del riesgo tengamos nuestra mente abierta. Y esa mente abierta, desde el punto de vista, digamos, académico, que nos permite procurarnos de conocimiento, nos lleva a que leamos todo lo que podamos leer. A mí me pasa algo con ustedes y, digamos, con los cursos, que no lo hacía normalmente en mis épocas de estudio universitario. Porque para llegar acá con ustedes, y muchas de las cosas que pueden ser repetitivas, se están en realidad actualizando, porque debo encontrar la información precisa, más allá de que no es solamente encontrarla, sino contrastarla con la experiencia propia, que sea oportuna para poderles brindar. Como les digo, yo puedo ser un gran charlatán, pero la teoría no me va a dejar mentir nunca. A mí me interesa ese nexo que podemos establecer y es la mejor recomendación que yo les puedo dar siempre aquí, en los cursos que yo les dicto, que el conocimiento que se adquiere, en universidad, en institutos, sea por donde sea, que adquieran conocimiento, lo contrasten permanentemente con la realidad. ¿Estará bien lo que me dice Juan Carlos? De repente mañana alguien en el curso de administración, oh, Juan Carlos, ayer estuve en tu curso y dijiste esto, y creo que te equivocaste, y bienvenido sea. Porque vamos a lograr algo que es tan importante hoy en día, que se pone muy en moda al hablar en Spanglish, que es el feedback.
El feedback que nosotros podamos lograr significaría crecimiento tanto para ustedes como para mí. Y fíjense lo que comenta este señor en el post que publica este artículo. Sectores por nivel de riesgo crediticio post-COVID a fin de orientar el crecimiento en las entidades microfinancieras. Si quieres el informe completo, escribe yo o tu nombre en el comentario y por inbox te estaré alcanzando. Fíjense ustedes. Asimismo, si algo faltó o discrepas en algo, lo mismo que yo les digo, puedes dejar tus comentarios a fin de mejorar esta lista. Por ahí hay un comentario de alguien que ha sido mi jefe y que siempre lo tengo como persona de primera calidad y profesional mucho más aún todavía. Hizo un comentario muy bueno, ahorita lo podemos ver. Sectores por nivel de riesgo crediticio post-COVID y considero yo, no estoy muy seguro si lo he hecho en una especie de semáforo, pero sectores de bajo riesgo en azul por impacto COVID, farmacias, boticas y servicios de salud. Bodegas y comercios de abarrotes, bajo riesgo, estamos en la zona de bajo riesgo post-COVID. Pecuario y comercios vinculados al sector pecuario. Pecuario es todo aquello que tiene relación con el campo, sea agrícola o sea animales. Ojo, no es solamente pecuario que son vacas o son toros o son cerdos. Pecuario involucra todo lo que tiene que ver con el campo. Para mí es la formación y la apreciación académica personal que yo tengo respecto a ese tema. Ventas de equipos electrónicos y así como los servicios de mantenimiento de accesorios. Lamentablemente, por ejemplo, en ese rubro hay mucha piratería, así que mucho cuidado, porque si un rubro en este sector es de bajo riesgo, podría convertirse en altísimo riesgo si es alguien que piratea o trae de contrabando. Ojo con eso. Distribución logística, venta de motos y bicicletas, así como los repuestos y mantenimiento. Sectores de bajo riesgo. Sectores de riesgo crediticio mediano por impacto COVID. Construcción para los sectores A y B y comercios ligados al sector construcción. Es decir, los grandes proyectos, los proyectos inmobiliarios. Lo importante de esta presentación, más allá de que podamos discrepar o estar totalmente de acuerdo con lo que nos dice, es que cada una de estas líneas, sea por donde lo ubique, de medio, de muy bajo riesgo, nos lleva al análisis, a leer, como se dice, a leer entre líneas. ¿Por qué este sector es considerado en tal o cual? Por ejemplo, a mí me llama construcción para el sector A y B y comercios ligados al sector construcción. Porque si llevábamos esto, por ejemplo, de riesgo mediano, no es bajo riesgo, de riesgo mediano el sector construcción, o sea, gente que, por ejemplo, está desarrollando proyectos inmobiliarios y de pronto, o sea, ha vendido en planos y la gente que lo compró, un porcentaje de esa gente perdió el trabajo. O sea, eran trabajadores dependientes o tuvieron un crédito hipotecario a través de una entidad financiera por el trabajo dependiente que tienen y de pronto perdieron el trabajo. Ya se está generando un problema, ya es un tema de riesgo, por ejemplo. Eso es lo que quiero y eso entiendo lo que quiere el señor Elliot, Leonel Alemán, con la presentación de esto. O sea, no es que se tome a rajatabla lo que él dice, pero sí te llama al análisis para que tú veas el trasfondo. Porque, por ejemplo, tú eres un analista de créditos que, oye, estoy trabajando con muchos proyectos de construcción, ya te lleva a que profundices un poco más el análisis. Digamos que este es un pie de página para que tú amplíes ese conocimiento, ¿ok? Minería y servicios ligados a la minería. No incluye los outsourcing. Los outsourcing son aquellos que, por ejemplo, contratan personal para empresas mineras. No, directamente. O sea, la empresa AB Mining Group contrata directamente para sus trabajos en minería. Esas empresas están con altísimo riesgo. Y esto, entiendo yo, tendría que ver con temas estrictamente de salud, porque hay gente que normalmente trabaja bajo régimen de entrada a la mina 14x7, 21x7, 14x14, un tema así. Servicios para el hogar como lavandería, mascotas, porque entiendo yo que mucha gente dice, oye, ¿sabes qué? Sí, pues estamos en crisis, las ventas han bajado en nuestro negocio o me quedé sin trabajo, pues ya no estoy mandando a lavanderías, ya mi mascotita la lavaremos en la casa, cuidaremos que no salga y las garrapatas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es estricta, lo voy a volver a repetir para que se amplíen los análisis. Y sectores de riesgo crediticio superior al promedio por impacto del COVID. Todo lo vinculado a viajes y turismo. Está muy deprimido el sector turismo, aunque yo veo, no sé qué tanto puede estar deprimido, supongo que por el tema de precios podría ser, por el tema de precios podría ser que se encuentre deprimido porque yo veo mucha gente que está viajando. Jan, ¿cómo estás?
veo mucha gente que o está viajando o está desarrollando situaciones turísticas que era de verdad, o sea, en la situación en la que estamos, yo consideraría impensables. Todo lo vinculado a diversión y entretenimiento, los cines están cerrados, los gimnasios están cerrados, restaurantes incluyendo pollerías. Ahora, si tenían antes el componente de sus ventas eran delivery y salón, hoy prácticamente todo se reduce al delivery y no necesariamente los que venían al salón también están consumiendo directamente por delivery. O sea, esto tiene que ver con análisis. Moda y belleza, obviamente. Hay gente que ha dejado hay mujeres que tienen por norma, se lo digo, mi esposa, por ejemplo, cada 15, cada 30 días el pintado, el arreglo, que el corte, que las puntas, y no me van a dejar mentir las damas que están presentes en el curso. Y gastos suntuarios como decoración, muebles, joyería. Me parece que presenta un panorama bastante interesante, Leonel Alemán. Y quiero compartirles aquí mismo, hay un comentario muy bueno de Carlos López, que a la sazón ha sido mi jefe. Es un excelente profesional, experto en el tema de riesgo crediticio. Y él hace acotaciones: riesgo medio, venta de productos de mercados y galerías, venta de abarrotes, verduras y tubérculos, bazar, ropa, vestidos. Riesgo medio, no, discreparía más con él en el tema. Me quedaría, por ejemplo, en puesto de mercados y galerías, no necesariamente artículos de primera necesidad como verduras y tubérculos. Bazar, tal vez, ropa, vestidos, bazar, pasamanería, sí, como riesgo medio. El riesgo muy bajo, yo me iría por el tema, porque todo el mundo quiere comer, todo el mundo tiene que alimentarse, más allá de pandemia o no pandemia, igual tienen que preparar sus alimentos. En el tema de primera necesidad, los riesgos, yo creo que y entendiendo que la medición del riesgo, la gestión del riesgo o la apreciación del riesgo que se quiera dar con estos sectores, digamos, van a tener que ver con la posibilidad de generar ventas. ¿Entiendes? O sea, si vende bien, el riesgo va a ser mínimo siempre. Y el riesgo va a tener que ver con aquellos que hemos colocado, por ejemplo, créditos en el señor que vende papa, vende cebolla, vende verduras, que vende en buen volumen, y que no necesariamente ha caído en forma dramática el nivel de sus ventas a partir de la pandemia. Por el contrario, creo que no entrarían en el riesgo en el rango de riesgo medio este tipo. Yo estaría con bajo riesgo. Y en riesgo alto, policlínicos, discrepo, Carlos, consultorio odontológicos tal vez desde el punto de vista que sea algo que no ponga en peligro la salud de una persona, porque una gingivitis de repente sí pueda poner peligro de una infección, un dolor de muela de repente, pero no es algo que si antes tenías planificado 2, 3 veces al año ir al dentista, posiblemente ahora dices, este año no voy a ir. ¿Me entienden? Por ahí sí, por ese lado. Servicio de transporte público particular no afiliados, a ver qué más dice, a empresas, venta de comida, desayunos en mercados y o galerías. No me iría por el riesgo alto, yo sí discreparía ahí. Pero hay buen comentario y todo el mundo está pidiéndole. A mí me contestó Juan Carlos, sí, muchas gracias, el jueves estaré enviando, el jueves nos estaré enviando. Yo les siempre los invito, los aliento a que se metan a esta red. Esta es una red profesional, es una red social profesional que te puede generar contactos muy buenos, contactos de conocimientos, contactos para empleo, contactos para hacer negocios inclusive. Ya ven, está contestando a todo el mundo y dice que el jueves nos estará enviando. Ya para nuestro curso de gestión de riesgos financieros, de repente para el jueves en la sesión de las 5 de la tarde podemos estar comentando un poco más de este material que nos ha ofrecido enviarnos Leonel Alemán a través de LinkedIn. Y nos adentramos directamente a nuestra conferencia del día de hoy. Muchos de estos temas los hemos ya tratado en varios de los cursos. He tratado de ampliar algunas cosas y sobre todo la ampliación de información respecto a estos temas tienen que ver más con lo que veamos directamente en la exposición que vamos haciendo, porque van saliendo ideas, van saliendo preguntas que, por ejemplo, se le pueden haber quedado en... Hola, Roger, ¿cómo estás? No, de ninguna manera, bienvenido, muchas gracias. Es más, recién estamos entrando directamente a la... no, perdón, discúlpeme, directamente a la conferencia, pero le había prometido a Rosita que iba a mostrar el tema donde estamos acá.
para los que recién se están contactando, hay una convocatoria que les puede interesar, Roger, Rosita, no sé si te lo llegué a enviar por el Messenger, Rosa, esta convocatoria de Superintendencia de Banca y Seguros. Acá hay una página web que es en realidad de Boomerang, a donde pueden entrar para chequear, y la postulación está bastante buena. De verdad, a mí me parece muy interesante esta postulación y yo les aliento a que entren a estos procesos siempre, ¿no? Analista de gestión de riesgos internos. Ya les comenté acerca de las impresiones que tengo de empresas como la Superintendencia, que son consideradas buenos lugares para trabajar, para desarrollarse profesionalmente. Así que si alguien logra entrar a la Superintendencia, acuérdense que este servidor les hizo la sugerencia, de verdad. Y yo estaría de verdad bastante contento. Ya estoy contento con que alguien me diga que va a intentar en esta postulación. Gracias por estar ahí, de verdad. Roger, gracias. José Antonio, Rosita, Kevin, ¿quién más nos pasó la voz? Angie. Muy buenas tardes y bienvenidos todos. Vamos de lleno a nuestra conferencia del día de hoy. Para los que recién escuchan una conferencia de esta naturaleza conmigo, soy muy pegado al tema de los riesgos porque me gustan, pero desde un punto de vista muy práctico, de verdad. ¿Por qué? Más allá de nuestras aspiraciones profesionales de seguir una línea de carreras que se adecue directamente al tema estrictamente comercial de las entidades financieras, que necesariamente es créditos y cobranzas, pero si van por un tema de riesgos, que de una u otra forma tiene que ver con el tema comercial, porque evalúa las operaciones del área comercial, la idea de seguir una carrera hacia ese punto, de verdad que es bastante atractiva. Con miras, yo sí, o sea, sí les digo algo. Profesionalmente hablando, si alguien como ustedes que dicen, yo estoy inclinado siempre por el área de riesgos, de créditos, de cobranzas, y ven la oportunidad de ir hacia riesgos, sí, apunten ahí, pero no, ¿cómo les digo?, con un ánimo conformista de quedarse como un analista de riesgos exclusivamente. A ver, veamos. Perfecto. A ver, permítame un ratito. A ver, vamos a ver esto, antes de que nos salgamos de esto. A mí me gusta hacer las cosas directamente, rápidamente. A ver, veamos si lo podemos hacer, Rosita, desde acá. Te lo comparto inmediatamente. A ver. No podemos, ya. Yo lo voy a dejar acá para no perderlo. Terminando la clase te lo estoy enviando, Rosita, ¿ya? No te preocupes. terparedesgmail.com. Vamos a anotarlo mejor. Terparedesgmail. Okay. Ya, yo termino de la clase y te lo estoy enviando. Y les decía, o sea, pueden coger el rumbo de riesgos, pero con miras no a quedarse como un analista de riesgos, no porque desdeñe o considere que es muy bajo, sino más bien considerando el desarrollo que ustedes requieren profesionalmente. ¿Por qué? Porque finalmente el área de riesgos, más allá del análisis, la mitigación, la administración, la gestión del riesgo, tiene, ¿cómo estás, Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Tiene la finalidad de establecer políticas. Es decir, si ustedes consideran entrar directamente al área de riesgos, vayan o sea, apunten hacia hacer cabezas. Aunque sea cabeza de ratón, pero nunca cola de león. ¿Me entienden? Siempre ser cabezas, liderar algo, liderar a un grupo, liderar aquellos que participen en la elaboración de políticas, porque el camino de riesgos es un poco más, como es menos comercial, no tienen el trato directo, pero participarían, inclusive en las políticas de riesgo, en un ámbito estrictamente comercial. No, aquí estamos, Martín, no hay ningún problema. Recién estamos prácticamente iniciando la conferencia como tal. Ustedes llevan algo que alguien que recién entre se va directamente a riesgo no tiene, que es la parte comercial. Yo me he peleado, de verdad, o sea,
A ver, en la única entidad que creo que no me peleé con riesgo fue en Caja Paita, pero en el resto de entidades donde yo he trabajado, Caja Rural San Martín, Sol y Fe, que era el banco financiero, Asisme, Caja Metropolitana, que terminé haciéndome pata del jefe de riesgos, la financiera Confianza con Daniel, que de verdad no me podía ver ni en pintura, porque siempre he hecho saber mi malestar de que el área de riesgos, y en la plana netamente operativa del área de riesgos, no consideran los esfuerzos comerciales que realiza el analista de créditos. No con la finalidad de que, sí, pobrecito, como ha caminado bastante, vamos a aprobarle su crédito. No, sino bajo la perspectiva de que la visión comercial puede tener una aplicación de riesgos, que es lo que yo quiero con estos cursos. Cuando yo les hablo de sus FODAs, cuando les hablo de los objetivos primarios de orientación al cliente y mitigación de riesgos, tiene que ver con que el desarrollo, por mínimo que sea, por la mínima gestión que ustedes hagan, siempre involucre temas de mitigación de riesgos. Que todo lo estén pensando en qué pasaría si hago esto mal. Es lo mismo de hablar permanentemente del tema de trabajar bajo escenarios. Esa es una de las mejores técnicas para orientar todo lo que hagamos, todas las actividades que hagamos a una orientación de mitigación de riesgos. Bajo esa perspectiva, apunten al área de riesgos, pero apunten a hacer cabezas. Aunque sea, como les digo, cabeza de ratón inocuo, pero nunca cola de león. De verdad. Es importante que ustedes desarrollen esto siempre pensando en este tema de los riesgos, ¿ok? Vamos a darle algunas pinceladas de temas que ya hemos visto en profundidad y con la confianza que nos tenemos todos los que estamos acá o a través del chat, los chicos que están directamente en el curso de CAMEX o quienes me acompañan siempre a través del Facebook Live, hagan las preguntas, las divergencias que tengan conmigo y las conversamos, porque para eso estamos. Siempre para salir de dudas, porque ustedes con alguna divergencia que tengan respecto a lo que yo digo, también me pueden aclarar muchos panoramas que yo erradamente podría estar complicándolos en realidad a ustedes, ¿ok? La gestión integral de riesgos, la GIR, que siempre les digo, consiste básicamente en detectar oportunamente los diversos riesgos que pueden afectar a la empresa para que de esta forma se puedan generar estrategias que se anticipen a ellos, con el objetivo de convertirlos en oportunidades de rentabilidad para la empresa. Y fíjense que bajo este concepto de gestión integral de riesgos están involucrando esas tres dimensiones que las vamos a ver ahorita. Saber que existe el riesgo, vamos a mitigar ese riesgo y en la tercera dimensión evitar que las pérdidas nos afecten tanto. Es decir, que lo que sucedió anteriormente no nos vuelva a afectar en esa medida. A saber que no existe riesgo cero, porque en toda actividad humana que realicemos, el riesgo va a estar siempre presente. Lo que sí puede posibilitarse a través de nuestra gestión de mitigación, de medición, de administración del riesgo, es que podamos reducir al máximo y tender sí a cero el nivel de pérdidas. Habida cuenta que en esta gestión, administración, mitigación, existe una cápita que es la medición del riesgo. Y esa medición del riesgo nos debe llevar perfectamente a determinar, por ejemplo, nuestras pérdidas esperadas. Y yo creo que más allá de un sentido, digamos, derrotista, de decir, sí, pues mira, voy a perder esta cantidad, determinar la pérdida esperada, nos debe llevar más bien a utilizar esa que podría llamarse una debilidad, convertirla en una ventaja. Porque a partir de ello, de tener, y eso es lo que tenía, lo hemos visto en el jueves, viernes y sábado de la semana pasada, cuando hemos hablado de la diferencia entre incertidumbre y riesgo. Porque el riesgo es algo que te puede suceder, pero tú sabes que existe. Y lo que es mejor, lo puedes medir, es cuantificable. La incertidumbre puede o no puede pasar lo que te genera duda, lo que te genera miedo. La incertidumbre es, el cielo se ha puesto oscuro, puede llover, pero no es un riesgo palpable. A diferencia de que, el dólar está cambiando, está subiendo, ¿no? Puedo perder. Ahí sí es un riesgo palpable. ¿Se dan cuenta de esa gran diferenciación que puede haber? ¿Se dan cuenta? Entonces, a partir de ello es que
lo que podemos medir y que sabemos que existe, nos da la oportunidad de administrarlo y mitigarlo. Y en eso recae el tema de las tres dimensiones de la medición y gestión del riesgo, de la gestión integral de riesgo. Además de que la importancia que reviste la gestión de riesgo, sea cual sea la naturaleza de una empresa, es que esta empresa está expuesta permanentemente a riesgos, porque hay una gestión humana de por medio. La gestión de estos riesgos comienza detectando los posibles peligros a los que se expone la empresa que se desarrolla para después adoptar las medidas oportunas e implementar o implantar los procesos necesarios para minimizar o eliminar estos peligros. ¿Ok? Y en realidad es para minimizarlos, porque lo que sí podemos destruir o dejar en cero posiblemente no es el riesgo va a existir siempre. Lo que podemos hacer, minimizar totalmente, son las pérdidas que este riesgo, si se activa dentro de la actividad que estamos desarrollando, valga la redundancia, nos pueden generar ese nivel de pérdidas. Lo que esperamos es que las pérdidas sean siempre menores, pero como lo medimos y tenemos una pérdida esperada, más allá de una incertidumbre, traemos hacia nuestro favor que el riesgo, cuando es medido, nos posibilita decir, sé que puedo perder 1, pero me preparo como para perder por 10. Y eso es actuar prudencialmente, preventivamente. Y eso es uno de los puntos más importantes, de verdad, en la gestión de riesgos. De primera mano, sobre todo en nuestra gestión como analistas de crédito, como asesores de crédito, como jefe de operaciones, como cajero, como plataforma de atención o como jefe de agencia. ¿Ok? Es lo que a priori debemos desarrollar. Y les decía, la gestión integral de riesgos debe ser desarrollada en 3 dimensiones: la prevención, la mitigación y la anulación, la tendencia a anular las pérdidas generadas a partir de este riesgo. ¿Ok? Y fíjense ustedes, no lo vamos a ver hoy día, pero si vemos estas 3 dimensiones, se equiparan a los 3 pilares, más o menos directamente a los 3 pilares de los acuerdos de Basilea, que eran la medición, lo cuantitativo, lo normativo, el cumplimiento normativo y también los reportes que se deben mandar. Es decir, minimizas, gestionas el riesgo, ¿ok? Cumples en el marco del cumplimiento de la normatividad del órgano supervisor, del órgano regulador, que es la superintendencia, cumples y también ves la situación de reportar adecuadamente esta información. Es decir, generemos en nuestra cabeza que uno de los pilares, ya no de Basilea, sino de la gestión de riesgo, tiene que ver con la información. Y esa información es la que nosotros recabamos como asesores o analistas de crédito en nuestros clientes, en las visitas diarias, en la gestión de seguimiento, la información que recoges cuando vas a hacer las evaluaciones, in situ. A esa información se proyecta el tema de, por ejemplo, de Basilea. Porque tienes que reportarle esa información adecuadamente a superintendencia. Lo bueno y hasta cierto punto espectacular que existe en el país es que superintendencia tiene sus controles directamente con las entidades financieras. Una entidad financiera no puede respirar demasiado fuerte o estornudar demasiado fuerte sin que en la oficina de la superintendencia aquí en Lince, ¿cómo se llama esa calle? Montevideo, no, Nicaragua creo que se llama y tiene otro nombre nuevo ahora, le griten salud. ¿Me entienden? Es así el nivel de control y regulación. Y aquí se resumen estas 3 dimensiones. Conoces el riesgo, lo reduces y manejas lo que puede ocurrir. En ese manejo de desastre, como le llaman acá, es el manejo de que estas pérdidas sean también administradas para que no te afecten. Y en el marco, por ejemplo, fíjense ustedes cómo se interrelaciona todo. En el marco de una u otra forma regulatorio a nivel global, el manejo del desastre tiene que ver con aquella posibilidad que te decía Basilea III respecto a la necesidad de generar indicadores que permitan contar con liquidez, tanto a nivel patrimonial como a nivel de capital exactamente, para que puedas enfrentar, mitigar,
contrarrestar la pérdida generada a partir de la activación de estos riesgos y aún así te quede la posibilidad de no perder en el tema de la continuidad del negocio. ¿Ok? Es decir, pagar las pérdidas y continuar con el negocio. Que tu empresa no pague. El riesgo de crédito, el cual se define como la pérdida potencial. Riesgo de crédito es la pérdida potencial porque aún no lo hemos perdido por la falta de cumplimiento de pago de un acreditado, un cliente o contraparte en las operaciones que se efectúen entre cualquier tipo de personas. Y esto, o sea, lo está elevando no solamente en la relación contractual por un producto activo entre el cliente y la entidad financiera, lo está llevando a toda la condición humana porque, oye, hermanito, préstame 10 soles pues, para mi pasaje, le prestas y ya estás implicando un riesgo de que mañana de repente no te pague. Ya se genera riesgo. Ese es un riesgo de crédito. El riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente económico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes con las que se relaciona. Entidad financiera, vamos a resumirnos en eso. Entidad financiera y cliente. La definición de gestión del riesgo crediticio, según la norma correspondiente a la superintendencia, es la siguiente. El proceso que permite mantener el riesgo de crédito dentro de parámetros aceptables, establecidos en las políticas y procedimientos internos aprobados por el directorio y alcanzar sus objetivos de rentabilidad y eficiencia. Y esto calza perfectamente con lo que les decía hace unos minutos respecto a que si ustedes dentro de sus aspiraciones profesionales dicen, oye, me gustaría buscar esta tendencia a encaminarle por el área de riesgos. Se dan cuenta que en esta definición de SBS no es solamente el procurar que haya un cumplimiento estricto de los pagos de parte del cliente, sino que el desarrollo de las operaciones crediticias estén orientadas al cumplimiento de los objetivos de rentabilidad y eficiencia de la empresa. Porque nos guste o no reconocerlo o no reconocerlo, las entidades financieras son un negocio. Y el día que nosotros, como agentes del sistema financiero, hagamos que estos negocios sean como si fueran propios, les aseguro que muchas cosas van a cambiar. Desde el nivel interno hasta el nivel hacia el cliente. Desde el nivel interno, aquellos que se paran y dejan, por ejemplo, el monitor de su computadora encendida. El aire acondicionado encendido cuando no están o los ventiladores encendidos. O se van en la noche y salen de la oficina y no apagan luces, por ejemplo. O dejan el ventilador encendido al costado porque no hay aire acondicionado, tienen ventilador, lo dejan encendido. Y cuando tú le dices, oye, apaga la luz, que mira, ¿acaso tú eres el dueño del banco? ¿Acaso tú pagas esto? Bueno, salió medio del nororiente. Eso es lo que te dicen muchos patanes hombres y mujeres. Porque normalmente en esta sociedad tan machista como somos, y más allá de que uno lo sea o no lo sea, porque yo no me considero machista, ojo, yo lo único que quiero es que mi esposa esté en la cocina porque cocina bien rico, no es porque creo que la mujer debe estar en la cocina. No, yo no soy machista bajo ningún punto. Pero es el tema de que hay hasta chicas que no entienden eso. Y se molestan y te dicen, bueno, ¿acaso tú pagas el recibo? Pero, y les digo la contrapartida de esto, porque no somos conscientes de lo que debemos realmente valorar. La contrapartida de esto es que el siguiente año nos olvidamos que hay pandemia y al 2022 de repente ya no tienes uniforme de invierno, sobre todo las chicas. El photocheck no te lo van a cambiar de aquí, no sé, 2 años más. Y nos quejamos. Pues esa queja tiene que ver con eso. Por ejemplo. Y se dan cuenta que cuando trato estos temas, la idea es que, oye, ¿qué tiene que ver este comportamiento con el riesgo? Porque todo involucra riesgo. Todo involucra riesgo. Así es sencillo. Por eso, si nosotros nos hacemos dueños de las entidades donde trabajamos, vamos a cuidarlo como si fuera propio.
Porque les aseguro que esa gente que se para y se va de la habitación donde está, en las entidades financieras, en su casa son un relojito para apagar luces, para cerrar caños de agua, para que esas goteras que a veces hay en los caños estén preocupados. Les aseguro, porque cuidan eso, porque eso lo pagan de su sueldo. Pero que no saben que la contrapartida que si ellos hacen eso en su institución, decir, posiblemente su sueldo pueda incrementarse. ¿Se dan cuenta? Es integral. Discúlpeme, por favor, les pido mil disculpas. Esto es integral. Permítame un segundito, porque Orlandito, estoy dictando clase. En cuanto termine a las 4 en punto, 4 y 5 te llamo. Discúlpenme, por favor, me están llamando de Caja Sullana. Les comento, por ejemplo, hay un tema de riesgo que es importantísimo, que tiene que ver con el contraste de la realidad que siempre me gusta hacer. Yo soy el encargado de finanzas de un proyecto, de Jorge Chávez, y les he contado esto. Y ya comenzaron a vencerse las reprogramaciones de las deudas. Sin embargo, la gente no se ha reactivado económicamente. Y hay deudas individuales de mis accionistas y hay deuda de la corporación misma. Entonces, ya se me hicieron el día 7 muchas de esas deudas y no hay forma de pagarlas en este momento. Yo, por mi lado, estoy gestionando un dinero, tanto o para el pago de estas, yo estoy tratando de conseguir por lo menos para 3 o 4 cuotas de la corporación, en la medida que hay la posibilidad de venderlo. Pero comprar un producto que cuesta 85 millones de soles no es que lo vas a comprar inmediatamente. Entonces, también estoy viendo la gestión de esa venta. Entonces, estoy tratando de aguantar a Caja Sullana para que no vayan a pensar en el tema de las ejecuciones y todo, porque hay una hipoteca de por medio. Sin embargo, el tema de riesgo que involucra acá, y eso tiene que ver con el perfil. Hay una chica que yo le he admirado siempre porque como analista de crédito, fíjense ustedes, como asesora de crédito, muy buena, pero ya llega a posiciones en que debe tomar decisiones y sigue pensando que es una analista de crédito. Yo le criticaba eso mucho, estoy afuera de la caja, yo no trabajo para la caja, pero les digo, o sea, esta chica nunca toma decisiones, nunca, nunca, ella no da un pie, o sea, ya no es analista de crédito, es jefa de agencia. De todo se muere miedo, de todo se muere miedo. Y también hay otro tema, y eso se lo decía al gerente de la corporación antes de venir a clases. Posiblemente ella se va a oponer porque el crédito de corporación, que es bastante grande, tiene un saldo ahorita que algo de 6 millones, 4 millones creo todavía de soles. Si se refinancia, le va a pasar a una calificación diferente, que le va a afectar el tema de las provisiones. Yo le dije, esta chica, te apuesto que se va a oponer al refinanciamiento. Va a preferir entrar en un litigio judicial que le va a ser más oneroso a su entidad, pero por lo pronto ella no va a haber provisiones que le afecten. Y es un tema ya, o sea, ya más allá del tema estrictamente profesional, ya va por un tema de situaciones mentales, de bloqueos, de subdesarrollo. Aunque suene cruel, pero es así. Porque cuando tú te cierras en algo y no, por más que todo el mundo te hace ver, tú no lo entiendes. Y más aún con el componente que tienes la potestad de tomar o no tomar una decisión, que cuando quieres la tomas y cuando no te mueres de miedo. Pero en fin, a esto quiero, chicos, o sea, la integralidad del perfil como analista de créditos. El tema hoy en día, el tema que estamos viendo aquí en este curso, como riesgo de crédito, siempre va a ser un colateral, porque lo que estamos viendo como agentes del sistema financiero es el perfil del analista de crédito, que lo hemos visto directamente la semana pasada y hoy día lo complementamos con el tema de riesgo. Pero quiero que abonen a este riesgo de crédito ese perfil, o mejor dicho, que el perfil se nutra del tema del riesgo de crédito. Es por eso que les hablo de estos temas de cómo comportarse, hacia dónde van, el tema de su prospección o hacia dónde van profesionalmente, ¿entienden? ¿Cuáles son los riesgos de otorgar créditos? Riesgos, obviamente, de impagos, el riesgo de migración cuando se produce una rebaja en la calificación crediticia, el riesgo de exposición, cuánto tengo expuesto, y los riesgos colaterales, si es que realmente este crédito tiene la posibilidad de contar con los colaterales que son las garantías, que pueden ser reales,
preferidas o no preferidas, conocido como el riesgo de la tasa de recuperación que varía según haya o no haya garantías. Y lo vamos a ver al finalizar las sesiones a las 6 de la tarde hoy día, cuando veamos el nivel de provisiones generados por cada nivel de clasificación y calificación de clientes, ¿ok? Y esto para mí que es muy importantísimo, desde el punto de vista del perfil en el analista de crédito y sobre todo de un analista de crédito de microfinanzas. ¿Por qué? Porque precisamente por un tema exclusivamente de riesgos, es importantísimo el modelo del desarrollo de negocio de colocación de créditos a nivel microfinanciero, donde el principal, el pivot, llamémosle así, de la operación crediticia siempre va a ser el analista de crédito, porque el analista promociona, el analista prospecta, el analista evalúa, el analista desembolsa, el analista hace seguimiento, el analista, la misma persona, realiza la cobranza hasta el último centavo de la deuda otorgada. Es el pivot. ¿Saben lo que es el pivot? En básquet, el pivot es el que recibe y distribuye el balón. Conduce al equipo, es el puntal, es el eje. Recibe, distribuye, recibe, distribuye. Lo mismo sucede como analista de créditos en el circuito crediticio. He tenido la oportunidad de participar en una entidad financiera donde no era así y donde desde el saque, al no ser así, ya de por sí puedes determinar que el modelo del desarrollo de ese negocio no es el más adecuado. Porque no le puedes dar la responsabilidad a alguien que coloque y luego se la quitas un ratito porque ahora tenemos que mandar a alguien para que verifique. Ya, disculpa, y ahora tenemos a alguien que y terminaba ahí. Porque el proyecto llevaba, no sé, poco más de 6, 7 u 8 meses de desarrollo y no tenía todavía área de cobranzas. Totalmente impensado, totalmente mal llevado ese proyecto. Pero en fin, y bueno, no tuvo éxito porque Solife cerró después de año y medio, 2 años, ¿no? Entonces, fue un mal manejo del proyecto. Pero fíjense ustedes, tenemos este esquema que nos presenta, que nos hace ver que todo el circuito crediticio debería ser manejado por una sola persona. ¿Y qué se está logrando con ello? Por eso fíjense ustedes, que las cajas municipales como modelo de negocio microfinanciero son exitosos, porque los niveles de riesgo siempre están manejándose, administrándose. Porque va a ser sencillo, 2 y 2 son 4, nunca van a ser 5, que tú digas, no, de ahora en adelante vas a tener un promotor, después un analista, después un asesor, después un gestor, después un seguimiento. ¿Cuántas personas se involucran en un solo crédito? Y si eso lo llevamos al terreno de lo real, de la realidad, a ver si a partir de un modelo de esa naturaleza podemos mantener esa escala de riesgo medio, chico o mucho que nos presenta el señor Eliot Alemán. Contraste, como siempre, con la realidad. ¿Ok? Es importante que en las entidades, sobre todo en las entidades financieras, hoy en día ya el tema del riesgo se ha expandido a otras actividades más allá de lo estrictamente financiero. Que las entidades tengan dentro de todos los estamentos responsabilidades totalmente determinadas para quién se encarga en cuanto a la gestión de riesgos. Habida cuenta de que hay un gerente de riesgos que va en línea de carrera con las gerencias de la empresa en temas funcionales, en temas remunerativos, pero que no depende de la línea gerencial, depende directamente del directorio y reporta inclusive hasta la junta de accionistas. ¿Ok? Estos dependerán de cómo esté estructurada la empresa u organización y de la misión y valores que tenga la misma. De esta forma se podrá llevar a cabo una buena estrategia para gestionar riesgos y afrontar con solvencia escenarios de incertidumbre. Pero ¿cómo se mitiga y se calcula el riesgo? El riesgo es muy simple, se mide a través de la pérdida esperada. La pérdida esperada. ¿Qué es la pérdida esperada? Es la probabilidad de pérdida, de default, de error, multiplicada por la exposición en ese default y multiplicada igualmente por la pérdida por incumplimiento para el prestamista cuando el prestatario incumple su obligación. Poquito en chino, poquito en árabe, poquito en arameo, pero esa es la fórmula.
Pérdida esperada es igual a probabilidad de pérdida que se mide, exposición que se mide cuánto capital tienes expuesto, y la pérdida por incumplimiento, cuánto estás perdiendo, que lo puedes identificar a partir, por ejemplo, de las provisiones. Las técnicas de exposición de mitigación de riesgos es la exposición cubierta total o parcialmente por un colateral financiero, que pueden ser dineros o valores, que pueden ser, por ejemplo, los swaps, que hablábamos un poco el día jueves, viernes, o por un colateral físico que vendrían a ser las hipotecas, las prendas industriales, etcétera, etcétera. O las garantías otorgadas por un tercero. Yo no tengo casa propia, no tengo que poder poner en garantía, llamo a mi aval y que si tiene casa propia y pone la misma en garantía. O entidades para acordar la compensación de activos y pasivos acuerdos de NICI. ¿Ok? Según Basilea, ¿qué es el riesgo de crédito? El riesgo de crédito, según Basilea, es la posibilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia por el incumplimiento por parte del deudor de sus obligaciones en las operaciones de intermediación crediticia. Es así de simple. El riesgo crediticio está contemplado y se puede medir a partir de los niveles de pérdida que te va a dejar que alguien deje de pagar sus créditos. Alguien deja de pagar sus créditos, ya te generó pérdidas. ¿A través de qué son las pérdidas esperadas, por ejemplo? ¿Quién me lo podría decir? ¿Dónde encontraríamos más allá de la fórmula de medición de pérdidas esperadas, dónde encontraríamos en realidad el nivel y en términos estrictamente reales, el nivel de la pérdida? Sabido respecto a esta corrección que me hizo un amigo respecto a lo que estaba hablando del riesgo y las provisiones, ¿no? Y lo que pedía Basilea respecto a la posibilidad de contar con el capital suficiente para afrontar las pérdidas y poder continuar el negocio, primero. Y me hizo la corrección diciéndome, no, Juan Carlos, porque la gente puede pensar, si tú dices de esa forma, que las entidades financieras todos los días separan un poquito de plata para ir cumpliendo con esas obligaciones de solicitud de capital según Basilea, y no es así. O sea, tiene que ver con un tema estrictamente patrimonial, que esté tan fuerte patrimonialmente para poder asumir las pérdidas realizadas a través de ese acto de emergencia, por ejemplo, y tener la capacidad de no restar en la continuidad del negocio. ¿Ok? Los 3 parámetros de riesgo, que es parte de lo que estábamos viendo en la medición, que es la pérdida esperada, la probabilidad de incumplimiento, probability of default, la PD, la severidad, el loss given default, LGD, y la exposición en el momento de incumplimiento, que es el nivel de capital que está totalmente expuesto, la exposure at default, IAD. ¿Ok? Permítame. Estos son los parámetros con los que se deben medir los riesgos, ¿ok? Y son parámetros bastante estándar, son parámetros que los vas a encontrar, pero que no es necesariamente tu labor. Lo que sí puedes hacer es establecer algún tipo de, digamos, de manejo operativo que te lleve a arrojar algún, por lo menos, mínimo análisis de gestión a través de esto directamente como elementos para la medición del riesgo. Tú eres analista de créditos, pero puedes generar algo que te ayude a tomar, no sé, a evaluar permanentemente los niveles de riesgo que estás asumiendo al aprobar o no aprobar, al presentar o no presentar algún expediente ante comité de crédito para su revisión y evaluación. ¿Ok? La gestión de riesgos tiene que ver desde las obligaciones de que un deudor o contraparte incumpla, los términos establecidos totalmente, una pérdida potencial, una pérdida esperada, que tú puedas medirlo. Todo lo que tiene que ver con riesgos se puede medir. El riesgo es la posibilidad de incurrir en una pérdida si la contrapartida de una transacción no cumple plenamente las obligaciones financieras acordadas. Yo mitigaba el riesgo con las referencias para evitar estafas y sobreendeudamiento. Sí, es una muy buena técnica. ¿Qué tiene que ver, Roger? Tiene que ver con el tema de las evaluaciones subjetivas. Es una cosa evaluar si te puede pagar, capacidad de pago, evaluación objetiva, y si es que te quiere pagar,
Si es que te quiere pagar, que es la evaluación subjetiva y es la evaluación de la voluntad de pago. ¿Ok? ¿Ok? Bien, nos vamos a encontrar de aquí a las 5 de la tarde para culminar con esta parte del tema de gestión de riesgo crediticio directamente para el curso de agente financiero. Es un gusto siempre estar con ustedes. Por favor, cuídense. Y les prometo que nunca más nos cambiamos de horario. ¿Ok? Por favor, lávense las manos, mantengan la distancia social. Es importante que ustedes se cuiden y cuiden a su familia. Muchas gracias. Nos encontramos ahorita, en menos de una hora, a las 5 de la tarde nos volvemos a encontrar. Espero que nos encontremos todos, ¿ok? Muchas gracias. Un abrazo para todos.